Bienvenidos a otra nueva entrevista con el experto. En esta ocasión nos acompaña el doctor Sergio Cervantes Cabrera. Este distinguido jurista es abogado por la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, cuya trabajo de investigación se intituló La jurisdicción marcial en México. También ha cursado los estudios de posgrado, obteniendo el grado de maestro en Derecho por la Coordinación de Posgrados de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos con el tema de tesis, la interpretación jurídica en casos de control constitucional en el contexto del neoconstitucionalismo y la ponderación de los derechos humanos, la relevancia de la argumentación jurídica. Ha cursado un sinnúmero de diplomados y lo que más destaca de su experiencia laboral, que es muy vasta, sobre todo, es que actualmente se desempeña como abogado postulante y litigante en las materias penal, constitucional y amparo, enfocado también en materias de investigación de la Administración de Justicia y de la Seguridad Pública desde el año 2002 a la fecha. Es socio del despacho Betancur y Cervantes Asociados desde el año 2002, socio y representante legal de Integradoras de Servicios Jurídicos S.A. desde el año 2004, acreditador del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho de CONAED, acreditador también del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de COPAES y miembro de la barra del Colegio de Abogados hace desde el año 2015. También forma parte del Instituto de Estudios Jurídicos IDEC, con sede en Guadalajara y Puerto Vallarta Jurídico. En particular, Jalisco, perdón, en particular sus materias principalmente desarrolla estudios sobre la enseñanza del derecho en licenciatura en Derecho en posgrado también, y sobre todo es un destacado jurista que nos honra en esta ocasión para hablar sobre un tema muy, muy interesante. Bienvenido, querido Sergio. Gracias por aceptar. Mi estimada doctora, buenas noches, es un placer platicar con usted. Gracias, querido Sergio. El tema que vamos a abordar brevemente en esta sección, como de todos lo saben, es más allá de 20 minutos y trataremos la finalidad de la evaluación a los alumnos en cada unidad de aprendizaje. Un tema muy vigente, un tema que va muy de la mano con el proyecto PAPIME P300-922 del modelo Centennial para la enseñanza de nuevos y mejores abogados. ¿Qué debemos entender, querido Sergio, por una evaluación integral para dar inicio a nuestra entrevista? Sí, gracias, doctora. En los años recientes nos hemos encontrado hoy en día que la parte de la evaluación en cada unidad de aprendizaje, cada que termina un ciclo, este puede ser cuatrimestral, semestral, es necesario que nuestros alumnos demuestren algunos conocimientos para acreditar dicha materia. Hablando de cuando fuimos estudiantes, obviamente el sistema de educación que teníamos era muy limitado respecto a que simplemente nos evaluaran, tal vez por conceptos de memoria, tal vez por algunos casos prácticos muy comunes, pero al final de cuentas quien ponía la calificación en los modelos donde el profesor era el centro de la clase, pues era una valoración propia de él, ¿no? Con las reformas que tenemos al día de hoy, la evaluación integral nos referimos a que no únicamente se evalúa al alumno como tal, como estudiante, sino que también vemos a este alumno como un sujeto que puede evaluar tanto al profesor que le imparte la materia, como a las autoridades de la institución educativa de la cual forma parte. Entonces, se crean esos consejos de pares a nivel profesores que evalúan a los profesores, coordinadores a coordinadores, alumnos a los alumnos, y la idea final es tener un producto en el cual se haga una retroalimentación y se puedan hacer las mejoras necesarias, tal vez hasta para mejorar los nuevos programas de estudio que con el paso del tiempo van modificándose poco a poco. A eso se refiere. Sí, sin duda alguna esta evaluación integral pues busca analizar de manera sistemática y holística, ¿no?, los aspectos positivos y negativos de una situación. Con el fin, como tú lo dijiste, de que identifiquemos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades
y las amenazas que se van presentando. ¿Qué tipo de Sí. evaluaciones para los alumnos y las alumnas universitarios o bien de derecho en específico es lo que podemos destacar en esta materia, ¿no? ¿Qué tipo de evaluación? En esta evolución, sí, doctor, gracias. En esa evolución de la evaluación, anteriormente, recordemos un poquito los que somos abogados ya de varios años, llegamos a tener cursos semestrales, era una sola evaluación, el fin del semestre, todos los temas que vimos durante el semestre. Si bien nos fue en algunas materias, sabíamos cuáles eran los temas de ese semestre. Bien. Hoy en día las evaluaciones, los modelos han cambiado, tenemos semestrales, cuatrimestrales, en algunos posgrados tenemos hasta trimestrales, y la idea fundamental es que se haga una evaluación por un lapso de tiempo que únicamente vaya dirigida a una parte de los programas o las unidades de estudio. Las evaluaciones hoy en día ya no es simplemente el aplicar un examen como tal, ¿no? El día de hoy, el profesor tiene una gran responsabilidad porque tiene que evaluar de sus alumnos tanto los conocimientos, tanto las habilidades de los alumnos y después la postura como profesionista va a tomar en su desempeño laboral. Hoy en día se trata de hacer una evaluación cada mes. Se busca, sobre todo, le quitamos un poquito más de ponderación. Lo primero que revisamos cuando hacemos acreditaciones, de que la calificación final no vaya únicamente un examen, sino que tenemos que promover para conocer las habilidades, pues un poquito de investigación, esos trabajos que realizamos con metodología. Obviamente el examen base, nos gusta mucho enfocar, el derecho es tan noble que la exposición de la teoría del caso, hoy ya reglamentada desde todos los juicios orales que tenemos en día, hay que hacer una teoría del caso para poder determinar una situación jurídica. Bueno, entonces también los casos prácticos, resolución de casos prácticos, ensayos, el reporte de las lecturas y el contestar un examen nos daría una certeza de que el alumno está desarrollándose en cada una de esas áreas. Conocimientos, las habilidades y cómo él estima su vida profesional, ¿no? En ocasiones es un poco complicado porque hay profesores con un poquito de resistencia al cambio. También entendemos que hay grupos grandes, especialmente los que nos toca dar en escuelas públicas, y el hacer varias evaluaciones implica que el profesor tiene que utilizar más tiempo del que le correspondería. Yo siempre lo comento, no podemos educar a un alumno si no lo vemos desde una función, o sea, educa como si fuera tu hijo, ¿no? Entonces, en esa parte, quien todavía resiste al cambio ve la parte monetaria, el tiempo que le invierte para el trabajo que va a realizar. Entonces, es lo que andamos tratando de cambiar. Pero eso sería más que nada, que la evaluación tuviera por lo menos 3 elementos, no ponderantemente de mayor valor el examen, pero por lo menos 3 elementos como mínimo para poder hacer una evaluación de un alumno. Sí, excelente, excelente. Pues en este proceso, ¿no? Que es fundamental para la educación universitaria, pues permite medir el nivel de aprendizaje y sobre todo que, como tú lo has dicho, ¿no? Hay diferentes tipos de evaluaciones para los alumnos de universidades de derecho, dependiendo del plan de estudio, de la modalidad, de la materia, de los criterios, que pueden ser comunes, ¿no? La continua, la de derecho de pasantía, la de admisión, entre otros. Entonces, en este tenor de ideas, querido Sergio, me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante evaluar? Mire, es importante evaluar por varios sentidos. El primero, es una gran oportunidad de buscar mejoras. Las áreas de oportunidad son muchísimas, pero la necesidad de aplicarlas, utilizarlas en mejoras, a veces es un poquito limitado. Generalmente en una acreditación se hace una evaluación y platicamos primero con el alumno para saber la situación real de lo que está viviendo en la escuela. Con el egresado, ese egresado que ya terminó la universidad, que se enfrenta a un mundo laboral y conocer de algún modo las deficiencias. Profesores, para saber con cuántos recursos cuentan, didácticos obviamente, para poder desempeñar su clase y obviamente transmitir los conocimientos, y al final con los empleadores. Los empleadores son aquellas personas que obviamente van a ir a aprovechar, van a darle la facilidad de que aproveche un recién egresado un lugar de trabajo, y él al valorar su trabajo
vas a ver con qué deficiencia salió este estudiante. La idea general de ese tipo de evaluaciones es una actualización y mejora constante de los planes de estudio. No esperarnos a que pase varios años para poder modificar un plan de estudio, sino que en la realidad social, yo tengo una reforma, me reformas una ley fundamental, me reformas la Constitución, me reformas una ley federal. Al momento de hacer estas reformas, bueno, lo que yo conocía o aquellos paradigmas han cambiado, luego entonces tengo que mejorar mi cátedra, pero resulta que estoy limitado como profesor a que el programa me dice que únicamente debo tocar estos temas en particular. Luego entonces, pues con tal de cumplir con el plan de estudios, porque al final de cuentas el profesor es evaluado por un coordinador o tal vez un director de carrera, no tiene esa libertad. La evaluación lo que nos da es un resultado, nos da una necesidad, y la idea es poco a poco sustanciarla en mejora de los alumnos y obviamente de la práctica profesional de los profesores. Eso es lo que se busca, doctora. Sí, indiscutiblemente, como tú lo dices, con una facilidad y una claridad. Pues la evaluación nos ayuda a desarrollar competencias, ¿no? Competencias jurídicas relevantes, el análisis, la crítica, la argumentación, la investigación, la comunicación, la ética, solo por mencionar algunas, ¿no? También facilita esta retroalimentación, el seguimiento de avances, las dificultades de los alumnos, identificamos sus fortalezas, ¿no? Y también sus áreas de oportunidad. La calidad, la pertenencia y la formación jurídica. Entonces, dicho lo cual, paso a la siguiente pregunta, mi querido Sergio, porque es un tema muy interesante. Entonces, ¿quiénes deben evaluar a los alumnos o a las alumnas? ¿Cuáles son? ¿Quiénes? Yo diría, si hablamos desde el primer definición que dimos de una evaluación integral, prácticamente sería no solamente la evaluación del profesor, sino también sería la evaluación de los que comparten tiempo con esos alumnos en el desarrollo de las actividades. Le voy a poner un ejemplo. En algún momento, por ahí descubrimos en algunas universidades que tal vez el alumno o la alumna que dedicaba mucho tiempo al estudio, que tenía un conocimiento por la facilidad de adquirirlo o porque era muy aplicado, lo que les decíamos, eran muy machetitos, al momento que se enfrentan al mundo laboral, no dejaron de, los que trabajaban, seguían trabajando ya titulados en lo mismo que trabajaban, no podían desarrollarse como abogados. Otros que preferiblemente mejor buscan otra forma de cómo emplearse porque la profesión les daba. Entonces, quienes estaban afuera enseñando y dándole vida jurídica a todos los procesos de las personas, pues prácticamente eran los alumnos que en la cátedra decimos que eran nivel medio, o sea, calificaciones de 8, de 7. ¿Qué era lo que pasaba? Como se evaluaba el conocimiento como tal, no se evaluaban tanto las habilidades, no se evaluaba si el alumno podía interactuar con otra persona, si el alumno tenía la facilidad de poder ser buen argumentista, si era ético, si tenía alguna cuestión que le impidiera crecer. Entonces, las evaluaciones nos ayudan a conocer los aspectos y conocer en los alumnos las necesidades particulares de cada uno, primero en los saberes, luego prácticamente en todas aquellas habilidades que tenían y sobre todo, lo más importante, la formación del ser jurídico profesional que va a desarrollar este alumno. Este tipo de evaluaciones nos han ayudado a apoyar a algunos chicos con algunas limitaciones y nos dimos cuenta que el alumno que siempre sacaba 10 porque era de machetito aprenderse una materia, ya aplicando 3 puntos de evaluación, pues ya era un alumno de 7. Mientras que los alumnos de 7, que nosotros decíamos que eran de 7 porque no contestaban todas las preguntas de forma correcta, tenían muchas habilidades de utilizar la comunicación, la argumentación, el poder de explicarse, desarrollar, teoría del caso y demás. Entonces, esos alumnos en este ejercicio que hicimos eran alumnos entre 9 y 10 de calificación, ¿no? Estas brechas, bajo el viejo paradigma, condicionaba ya de que algunos profesores calificaban a priori a los alumnos cuando los conocían en las primeras clases y de ahí, en esa calificación, los dejaban el resto del curso y no iban a pintar para más, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos ahora, calificar habilidades, conocimientos y actitudes para que el alumno sea el mejor provechoso. Dándole la herramienta de la evaluación del alumno al docente,
pues también podemos descubrir aquellas áreas de oportunidad donde el docente puede mejorar su cátedra. Prácticamente todos los que somos docentes de derecho, pues simplemente somos expertos en un área del derecho, pero no en la pedagogía o la didáctica de dar una clase. Luego entonces, no está mal que nosotros también nos capacitemos en esa parte para mejorar nuestras clases en el aula. Y mejor provecho para ellos y para nosotros como parte de este mundo jurídico. Sí, indiscutiblemente con todo esto que nos ilustras, pues obviamente aquí van a intervenir varios actores, ¿no? Dependiendo del tipo, del propósito de la evaluación, obviamente la guía en un momento dado que el sustentante de un examen general debe de estudiar un proceso educativo, la autoevaluación como tú la señalas, la coevaluación y hay otra figura que se llama la evaluación. Entonces, esta forma de evaluación como las que tú ya señalaste y sobre todo la práctica que se refleja al momento del estudiante del 10 y el que no lo es, pues combina y complementas, ¿no? Según las características, las necesidades de cada situación. Y mi última pregunta, mi querido Sergio, para no robarte más de tu valioso tiempo y esperando nos puedas acompañar en otra próxima entrevista con un experto, es ¿qué importa más desde tu particular punto de vista? ¿Una calificación o el conocimiento que adquieren los y las alumnas? Híjole, esa pregunta es de todos los tiempos. ¿Qué vale más? ¿Una calificación o un conocimiento? Miren, vamos a contestarlo de una forma práctica. Yo puedo invitar a todos los profesionistas que ahorita estén compartiendo, viendo este video más adelante, que saquen su cédula. En tu cédula no viene qué universidad cursaste, no viene qué calificación sacaste. Tu cédula es una obligación, porque es una función muy noble de ser abogado, licenciado en Derecho. Y para mí pesaría un poquito más el conocimiento sobre la calificación, porque en cuanto al conocimiento, tenemos en los códigos de cada entidad federativa penales, en el Código Penal Federal, un capítulo exclusivo para litigantes y abogados. Yo no puedo llegar y decir al Ministerio Público, si soy acusado de un fraude, que no sabe que era fraude. No puedo llegar y decirle, ¿sabes qué? Mira, lo mío es derecho familiar, un ejemplo, lo mío es el derecho laboral, no nada tiene que ver con derecho penal, yo no sé lo que era un fraude. Luego, entonces, la conducta que tú me estás diciendo que llevé a cabo, pues mira, yo me equivoqué, lo siento, discúlpame, pero la responsabilidad penal. Entonces, en teoría, el ser abogado nos hace tal vez más punibles, o sea, una sanción todavía más grande que el que de otra persona, porque somos abogados. No importa si no fuiste ese día a esa clase de ese tema, no importa si no te gusta esa materia penal, un ejemplo, si te acusan algo penal, porque lo tuyo es otra materia diferente, soy totalmente administrativo, no tiene nada que ver con lo penal, pero al final de cuentas yo creo que pesa más el conocimiento sobre la calificación. Hay muchas modalidades de titularse. La titulación por excelencia académica a mí se me hace pues un premio para todos aquellos alumnos que obviamente durante su curso, la estancia en la materia, en todo el programa educativo de Derecho, pues bueno, se esforzaron y hay que compensarlo, ¿no? Si por mí fuera, yo propondría que se estimulara más la investigación y se le diera un poquito más de importancia a la titulación por una tesis, ¿no? Hoy en día hemos visto un montón de problemas con la práctica de los exámenes profesionales a través de tesis y demás, pero es esa parte, ¿no? Ese miedo a investigar, ese miedo a redactar, ese miedo a yo manifestar. Pues no es que un alumno que durante 9 semestres, 9 cuatrimestres, 10 semestres, cuatrimestres y demás, pues simplemente nunca hizo un ensayo. Porque un ensayo, si lo tomamos en una regla formal, pues estamos hablando que sería la introducción de un capítulo, de una tesis, ¿no? Estoy usando una licenciatura, me dejas un ensayo, pues mira, yo voy encaminado a un tema en profundidad de estudio y tal vez sea un tema de investigación por una tesis. Conocimiento, yo le voy más al conocimiento, pero le voy más a que los profesores se comprometan con el chico a ir sobre el conocimiento más que de la calificación, ¿no?
Sí, coincidimos plenamente. Lo que importa más es el conocimiento que tienen las y los alumnos, ¿no? Y obviamente van a poder desarrollar sus competencias, sus habilidades, sus actitudes, sus valores, y todo esto les va a servir tanto a su vida personal como profesional. Y también hay que recordar que la calificación por sí misma no refleja ni la calidad ni la profundidad del conocimiento que el alumno haya adquirido. Pues la verdad no me resta más que, mi querido Sergio, agradecerte tu tiempo para formar parte de esta sección que se llama Entrevista con el Experto. Y por tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del proyecto PAPIME P300-922, modelo Centennial de enseñanza para nuevos y mejores abogados, plataforma EJA, te otorga la presente constancia al doctor Sergio Cervantes Cabrera por su destacada participación en la sección denominada Entrevista con Expertos, en la que se abordó el tema la finalidad de la evaluación a los alumnos en cada unidad de aprendizaje, llevada a cabo el día 15 de noviembre de este año 2023 en la Facultad de Derecho de la UNAM por vía remota. Suscribe mi corresponsable del proyecto PAPIME P300-922, doctor Ruperto Patiño Maffer, y la de la voz, Alma de Los Ángeles Riobres. Muchísimas gracias, querido Sergio, y esperamos tenerte nuevamente en otra entrevista. Gracias. Un saludo y un fuerte abrazo, doctora. Muchas gracias. Gracias, querido Sergio.